¿Has sentido que tu cuerpo clama por sanidad, pero las oraciones parecen no tener respuesta? En medio de la angustia, la palabra de Dios ofrece un refugio poderoso. El Salmo 107:20 declara: envió su palabra y los sanó, los libró de la muerte. Esta afirmación no es solo consuelo, es una promesa viva que transforma. Hoy veremos cómo la proclamación de este salmo, con fe y entendimiento, puede activar un proceso profundo de restauración en tu cuerpo. Revelaremos los pasos para declarar este salmo con autoridad, guiando tu mente y espíritu hacia la sanidad que Dios ya ha preparado para ti. Porque no se trata solo de leer palabras, sino de activar una verdad eterna que habita en las Escrituras. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, la palabra de Dios ha sido instrumento de creación, restauración y vida. En el Génesis, Dios no utilizó herramientas materiales para formar el universo. Habló y fue hecho. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:3. Este principio no es una simple narración poética, sino una revelación del poder que tiene la voz de Dios para transformar realidades. Si su palabra fue capaz de formar los cielos, ¿cómo no va a ser capaz de restaurar un cuerpo enfermo? ¿Cómo no va a poder sanar aquello que la medicina no entiende, que el alma no puede explicar y que el corazón ya no tiene fuerzas para cargar? El Salmo 107:20 declara: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este versículo es más que una promesa, es una llave espiritual que abre la puerta a una verdad que muchos han olvidado. La palabra de Dios tiene la capacidad de sanar el cuerpo físico cuando se recibe con fe y se proclama con convicción. Durante años ya muchas personas han limitado la Biblia a un libro de reglas, a un conjunto de normas morales, cuando en realidad es un río vivo de poder espiritual que fluye desde el corazón mismo de Dios. No se trata de letras impresas en papel. Se trata de una voz eterna, una vibración celestial que cuando se pronuncia con fe impacta no solo el alma y el espíritu, sino también el cuerpo. Jesús mismo lo demostró una y otra vez durante su ministerio en la tierra. No sanaba a través de rituales complicados, usaba su voz. A un leproso le dijo: quiero ser limpio, Mateo 8:3. Y al instante la lepra desapareció. A Lázaro, que llevaba 4 días muerto, simplemente le gritó: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y la muerte tuvo que soltarlo. La palabra hablada con autoridad espiritual no es una metáfora, es una realidad activa que sigue vigente hoy. En la Biblia encontramos múltiples momentos donde la palabra de Dios se convierte en medicina directa para el cuerpo. Uno de los ejemplos más impactantes es el del siervo del centurión. Este hombre extranjero y sin conocimiento profundo de las Escrituras entendía algo que muchos creyentes han olvidado: la autoridad de la palabra divina. Le dijo a Jesús: solo di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:8. No pidió que Jesús viniera, que lo tocara, que hiciera algo físico. Solo pidió una palabra. Y Jesús, maravillado por esa fe, declaró que ni en Israel había hallado una fe tan grande. Al instante el siervo fue sanado. Este relato no es solo una historia de fe, sino una instrucción. La palabra de Dios, pronunciada con autoridad, es suficiente para traer sanidad. El Salmo 107:20 se convierte entonces en una herramienta espiritual que no debe ser ignorada. Envió su palabra y lo sanó. La frase es clara, directa, sin condiciones humanas. No dice que fueron sanados porque oraron fuerte, ni porque ayunaron muchos días, ni porque hicieron un sacrificio. Dice que fueron sanados porque Él envió su palabra. Es decir, el origen del milagro no está en nuestro esfuerzo, sino en su iniciativa. Y esa iniciativa divina
se activa cuando el creyente abre su boca y declara con fe lo que Dios ya ha dicho. No se trata de inventar promesas y promesas, sino de tomar las que ya fueron pronunciadas y alinearse con ellas. Este salmo es particularmente poderoso porque fue escrito en un contexto de liberación. El salmista narra cómo personas que estaban en angustia, cautiverio, enfermedad y desolación clamaron a Dios y Él los respondió con su palabra. Es decir, la palabra no vino sola, vino como respuesta a un clamor genuino. Y aquí se revela otro principio. Cuando el alma clama con sinceridad, el cielo responde con poder. Cuando un hijo o hija de Dios reconoce su fragilidad, su dolor, su impotencia y clama desde lo profundo, no queda sin respuesta. Clamaron al Señor en su angustia y Él los libró de su aflicción. Salmo 107, 19. Y el versículo siguiente nos da la clave. Envió su palabra y los sanó. ¿Cuántas veces hemos hablado a nuestro cuerpo con desesperanza? Estoy agotado, estoy enfermo y nada me ayuda, esto no se cura, mi cuerpo ya no da más. Palabras que, aunque nacen de una emoción real, refuerzan una mentira espiritual, que estamos condenados al sufrimiento. Pero cuando el creyente cambia su confesión, algo sucede. Cuando en lugar de hablar muerte se decide a hablar vida, la atmósfera comienza a transformarse. Porque el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Proverbios 18, 21. Y quien la ama comerá de sus frutos. Si todo lo que hablamos a nuestro cuerpo son quejas, quejas será lo que nos devuelva. Pero si comenzamos a declarar la palabra, esa semilla comenzará a producir fruto de restauración. Hay testimonios de personas que al borde de la desesperanza comenzaron a declarar este versículo todos los días. Una mujer con diagnóstico de enfermedad crónica, tras años de tratamiento sin éxito, decidió hacer del Salmo 107, 20 su medicina diaria. Cada mañana, antes de cualquier otra palabra, decía en voz alta: Él envió su palabra y me sanó, me libró de mi ruina. Esta enfermedad no define mi cuerpo. El Señor ya ha hablado. Al principio nada parecía cambiar, pero ella persistió. Día tras día la palabra se volvía más viva, más real, más poderosa. Su cuerpo comenzó a responder, su mente se despejaba, la ansiedad se fue. Y con el tiempo, los síntomas comenzaron a desaparecer. Hoy da testimonio de una vida completamente restaurada. ¿Qué sucedió? Activó el principio eterno. Dios ya envió su palabra. Solo faltaba alguien que la creyera, la confesara y la hiciera suya. Lo que muchos no comprenden es que el cuerpo humano fue diseñado por Dios para responder a su voz. No es casualidad que Jesús dijera: el que tiene oídos para oír, que oiga, Mateo 11:15. El oído no es solo físico, también es espiritual. Y así, como el alma puede escuchar y el espíritu puede discernir, también el cuerpo puede recibir. Por eso, cuando se declara una palabra con fe, no es solo el alma la que se fortalece. También el cuerpo comienza a alinear su funcionamiento con esa verdad. El Salmo no dice que la palabra se entendió ni que se estudió, sino que fue enviada. Y en esa acción hay poder, porque cuando Dios envía algo, eso no vuelve vacío. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Isaías 55, 11. Jesús también nos dejó un ejemplo contundente al sanar al hijo del oficial del rey. Este hombre vino a rogarle que descendiera antes que su hijo muriera. Pero Jesús, en lugar de ir con él, le dijo: ve, tu hijo vive. Juan 4:50. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
En el camino le salieron al encuentro sus siervos con la noticia: su hijo ya estaba sano. El milagro no ocurrió cuando Jesús tocó al niño, ni cuando el padre llegó a casa. Ocurrió en el instante exacto en que la palabra fue pronunciada y creída. Lo que cambió todo no fue el viaje, fue la fe en la palabra hablada. Hoy, esa misma palabra está disponible para ti. No es un recurso del pasado, no es un privilegio de los apóstoles o de los profetas antiguos. Es una promesa vigente para todo aquel que cree. Y si tú estás leyendo esto, no es casualidad. Es porque el cielo quiere recordarte que ya hay una palabra enviada sobre tu vida. Una palabra de sanidad, de restauración, de libertad. Pero esa palabra necesita ser recibida, necesita ser hablada, necesita ser activada. No podemos quedarnos esperando que Dios haga algo nuevo cuando Él ya hizo todo lo necesario en la cruz. Jesús no solo llevó nuestros pecados, también cargó nuestras enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. No dice que los llevará, dice que ya lo hizo. Es decir, la sanidad ya fue comprada, el precio ya fue pagado. Solo falta que el creyente se levante y reclame lo que le pertenece por derecho espiritual. Y esa reclamación comienza con la boca, con la declaración, con la confesión diaria del Salmo que libera, que sana, que transforma. Por eso hoy no se trata de aprender una técnica nueva, se trata de regresar al principio, de volver al poder de la palabra, de hablar al cuerpo no con desesperanza, sino con autoridad espiritual, de decirle a la enfermedad: no tienes la última palabra, de recordarle al dolor que ya fue vencido en la cruz, de mirar al cansancio y decirle: el Señor ya habló y su palabra no falla. Porque cuando un hijo de Dios se alinea con lo que el Padre ha dicho, el cielo se mueve, el cuerpo reacciona y el milagro se manifiesta. Y si hoy fuera el día en que comienzas a hablarle a tu cuerpo con la verdad del Salmo 107:20, y si tus células, tu sangre, tus huesos, tus órganos comenzaran a alinearse con la palabra viva que sale de tu boca, y si tu milagro no está en algo externo, sino en lo que ya ha sido dicho por Dios, no ignores esta oportunidad, no subestimes este versículo, porque cada vez que lo pronuncias, estás enviando una orden espiritual. Y cuando Dios habla, todo lo creado responde. ¿Estás listo para comenzar a declarar esta palabra como tu medicina diaria? La sanidad ya ha sido enviada, solo espera ser activada por tu voz. Desde el principio, el cuerpo humano fue diseñado no solo para existir, sino para obedecer. Fue moldeado del polvo, pero activado por aliento divino. Y ese aliento no fue un simple soplo, sino la voz del Creador impartiendo vida. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. En ese momento, el cuerpo, formado sin movimiento, sin conciencia, sin propósito, respondió. El aliento de Dios, portador de su voz y su autoridad, activó cada célula, cada órgano, cada función. Esto no fue un proceso fisiológico común, fue un acto espiritual en el que la voz de Dios provocó una reacción física. Desde ese instante quedó establecido un principio inquebrantable. El cuerpo responde a la voz de Dios. Este principio no desapareció con el pecado, ni fue anulado con el paso del tiempo. Al contrario, se preservó en toda la Escritura, mostrándonos que cada parte de nuestro ser fue creada para estar en sintonía con su palabra. El Salmo 139:14 declara: te alabaré
porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Este reconocimiento no solo apunta a una admiración espiritual, sino a una verdad tangible. El cuerpo es una obra maravillosa porque fue diseñado para glorificar a su Creador en todo lo que hace. Y glorificarle incluye responder cuando Él habla. Por eso cuando se proclama el Salmo 107:20, envió su palabra y lo sanó. No se trata de una declaración poética, se trata de una orden que el cuerpo está diseñado para obedecer. En el mundo espiritual la palabra de Dios no es una sugerencia ni una opción, es un mandato con poder creativo. Y como todo lo creado, el cuerpo humano reconoce la voz de su Hacedor, así como el mar se detuvo ante la palabra de Jesús, así como el viento cesó cuando Él habló, así también el cuerpo, al escuchar su palabra, tiene la capacidad de alinear su funcionamiento con el diseño original. Romanos 8:11 ofrece una afirmación que sustenta esta verdad con autoridad incuestionable. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí no se habla de un evento metafórico, sino de una intervención real del Espíritu Santo en los cuerpos físicos de los creyentes. Esta vivificación no es futura ni simbólica, es actual. El cuerpo, cuando se expone a la voz del Espíritu, responde con vida. No porque haya mérito humano, sino porque el cuerpo fue creado con receptores espirituales que entienden el lenguaje divino. Cuando se dice que el cuerpo escucha, no se hace referencia a los oídos físicos. Se habla de un entendimiento espiritual que reside en cada fibra, en cada célula, en cada sistema. En Hebreos 4:12 se describe la palabra de Dios como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. No es una imagen simbólica, es una descripción literal de la capacidad de la palabra para llegar a lo más profundo del cuerpo humano. No solo alcanza el corazón como órgano emocional, sino las coyunturas, los tuétanos, las estructuras físicas. La palabra tiene el poder de traspasar lo que la ciencia no puede alcanzar, lo que ningún bisturí puede tocar. La voz de Dios lo puede transformar. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, se nos presenta al paralítico del estanque de Betesda. 38 años había estado postrado, esperando que las aguas se movieran. Pero lo que cambió su condición no fue el estanque, fue la voz de Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda, Juan 5:8. Esa orden directa y sin preámbulos fue suficiente para que un cuerpo atrofiado por años respondiera. No hubo necesidad de ejercicios, terapias ni tratamientos. Solo una palabra. Y el cuerpo, que había estado inerte por décadas, obedeció. Porque el cuerpo, aunque débil, reconoce la voz del autor de la vida. Este patrón se repite una y otra vez en los evangelios. El cuerpo humano, cuando es confrontado con la voz divina, no tiene otra opción que obedecer. Cuando Jesús tocaba a los enfermos, muchas veces no era el toque lo que provocaba la sanidad, sino la palabra que lo acompañaba. Sé sano, sé limpio, ve en paz, no llores, levántate. Cada orden liberaba un impulso de restauración que el cuerpo obedecía sin resistencia. Porque aunque el cuerpo esté enfermo, no es rebelde a Dios. Puede estar afectado por el pecado, por el desgaste, por la aflicción, pero en su diseño original fue creado para responder a su Creador. En Proverbios 4:20-22 el sabio nos instruye: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a
todo su cuerpo. Aquí la palabra medicina no es figurativa. El original hebreo la relaciona con curación, con restauración física real. La palabra de Dios no solo nutre el espíritu, tiene la capacidad de sanar el cuerpo cuando es recibida con atención, retención y fe. Esto confirma que el cuerpo humano tiene un sistema interno espiritual que reacciona ante la palabra viva. Dios no diseñó al hombre como una dualidad separada de cuerpo y alma. Lo formó como un todo integral, donde lo espiritual y lo físico interactúan constantemente. Por eso, cuando una verdad espiritual es aceptada con fe, el cuerpo reacciona. La paz espiritual se traduce en descanso físico. La alegría del espíritu se refleja en el rostro. El perdón interior puede desbloquear dolencias físicas retenidas por años. Esta conexión no es psicológica, es divina. El cuerpo no es enemigo del alma, sino su compañero de pacto en la voluntad de Dios. Y como tal, está diseñado para someterse a las instrucciones del cielo. La resurrección de los muertos, anunciada con claridad en las Escrituras, es una confirmación suprema de este principio. En 1 Tesalonicenses 4:16 leemos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Será la voz de Dios la que despierte cuerpos ya descompuestos, que responderán al llamado eterno como si nunca hubieran dejado de vivir. No hay materia ni corrupción que pueda resistirse a la voz del Señor. Si esa voz es suficiente para despertar a los muertos, ¿cómo no será suficiente para corregir una enfermedad, restaurar un órgano o regenerar una célula dañada? Es precisamente por esta razón que la proclamación del Salmo 107:20 no debe tomarse como una fórmula superficial. Debe pronunciarse con conciencia de su poder. Cuando se dice, envió su palabra y lo sanó, el cuerpo escucha. El cuerpo no interpreta, no analiza, no duda, solo obedece. Porque fue creado para eso, porque fue formado con esa capacidad incorporada por el Creador. El cuerpo no requiere convencimiento emocional, sino alineación espiritual. Y esa alineación se produce cuando la palabra viva es recibida con fe. El cuerpo, aunque afectado por la caída, no está separado del alcance del plan redentor de Dios. Romanos 8:23 lo afirma cuando dice que nosotros también gemimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta redención no es meramente escatológica. Comienza ya en el presente, cuando se vive bajo el poder del Espíritu y se alimenta el alma con la palabra eterna. El cuerpo, al ser expuesto constantemente a la verdad divina, comienza a adaptarse. Su biología se alinea, sus procesos internos responden. Porque aunque muchas veces el dolor intenta hablar más fuerte, la voz de Dios nunca deja de ser superior. Por eso es crucial que la palabra de Dios no se quede solo en la mente, sino que se internalice hasta penetrar el nivel más profundo del ser. Josué 1:8 da una instrucción clara: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esta meditación no es una actividad pasiva, sino una inmersión activa que transforma. Al repetir la palabra, al masticarla espiritualmente, no solo se fortalece el alma, sino que el cuerpo comienza a recibir la instrucción. La verdad no solo se cree, se experimenta. Y en esa experiencia, el cuerpo también es beneficiado. No se puede ignorar que el mundo espiritual tiene efectos tangibles sobre el cuerpo físico. La Escritura nos enseña que cuando se impone una palabra de maldición, también el cuerpo sufre. Así ocurrió con Giezi, el siervo de Eliseo, quien fue alcanzado por la lepra
tras haber actuado con codicia. Pero cuando la palabra que se pronuncia es de bendición, de restauración, de vida, el cuerpo también lo refleja. Este principio opera en ambas direcciones, pero su poder mayor se manifiesta cuando se aplica conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hoy, al declarar el Salmo 107:20, no se está repitiendo un verso más. Se está ejerciendo un acto espiritual que tiene impacto directo sobre lo físico. Se está reconectando el cuerpo con su fuente original de vida. Se está emitiendo una frecuencia divina que resuena más allá del alma y alcanza hasta la médula. Porque la palabra de Dios, cuando es hablada con entendimiento, penetra donde ningún tratamiento puede llegar. Este es el diseño original. Esta es la estructura que nunca fue alterada, aunque haya sido temporalmente distorsionada por el pecado. El cuerpo sigue siendo un templo, una morada, una extensión visible del propósito de Dios en la tierra. Y como tal, responde a su voz. En el corazón de la Escritura se revela una verdad que no puede pasarse por alto. Las palabras no son solo sonidos, son instrumentos de creación o destrucción, de bendición o de ruina. Desde el principio Dios no hizo el universo con materiales preexistentes. No talló con manos ni moldeó con herramientas. Habló y al hablar activó realidades. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:6. Esto no es una alegoría poética, es una declaración doctrinal de cómo opera el reino espiritual. La palabra hablada desde la autoridad divina no describe lo que existe, produce lo que no se ve. Cuando Dios instruye al creyente a declarar su palabra, no le está pidiendo que memorice frases como quien recita un poema. Le está entregando una herramienta espiritual para accionar principios eternos. El Salmo 107:20 afirma que Él envió su palabra y los sanó. La palabra no fue pensada en silencio ni archivada en el corazón, fue enviada. Y para que algo sea enviado, tiene que ser articulado, pronunciado, expresado con intención. Esta acción no es una repetición mecánica, sino un acto de fe consciente que activa lo que Dios ya estableció. La confesión bíblica no consiste en la acumulación de frases religiosas. Consiste en alinear la boca del creyente con la voluntad del Padre. Romanos 10:10 lo define con claridad. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No basta con creer en silencio. La salvación y por extensión toda intervención divina se completa cuando la boca declara lo que el corazón cree. Esta confesión no es opcional ni decorativa. Es el puente por el cual lo espiritual invade lo físico. Cuando el creyente habla con fe, no está informando a Dios, está colaborando con Él. La diferencia entre repetir y declarar es esencial. Repetir es decir lo mismo sin intención, sin conciencia, como un eco vacío. Declarar es pronunciar con dirección espiritual, con claridad de propósito, con autoridad de hijo. En Hebreos 13:5-6, el apóstol cita una promesa del Antiguo Testamento y luego enseña cómo se debe responder a ella. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí hay una clave. Cuando Dios habla, el creyente debe responder con su boca. No basta con asentir en el pensamiento. Se debe hablar lo que Dios ha dicho para que la palabra complete su obra. Esto no es manipulación espiritual ni pensamiento positivo disfrazado de doctrina. Es obediencia a un modelo bíblico donde la voz activa el poder. Jesús dijo que si alguien habla a un monte y no duda en su corazón, sino cree que será hecho lo que dice, lo obtendrá. Marcos 11:23. Aquí la palabra no solo acompaña a la fe,
la valida. El monte no se moverá por desearlo ni por imaginarlo, sino por hablarle. Este principio se mantiene vigente. Lo que no se dice, no se activa. Y cuando se dice sin fe, no se sostiene. La palabra de Dios tiene poder en sí misma, pero fue diseñada para operar en cooperación con la fe humana expresada verbalmente. Por eso no se trata de recitar el Salmo 107:20 como quien lanza una fórmula mágica. Se trata de decirlo con conciencia, con convicción, con determinación espiritual. Cada vez que se pronuncia, se está afirmando la soberanía de Dios sobre el cuerpo. Se está recordando al alma que la sanidad ya fue enviada. Se está hablando al cuerpo con la autoridad que le fue otorgada al creyente. La confesión entonces no es un ritual, es una estrategia espiritual establecida por el propio Dios. El poder de la confesión fue demostrado desde los tiempos más antiguos. Cuando Dios llamó a Ezequiel al valle de los huesos secos, no le dijo que orara en silencio ni que simplemente esperara un milagro. Le dio una instrucción precisa. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. La orden fue hablar, declarar, profetizar. Y fue cuando Ezequiel habló que los huesos comenzaron a juntarse, los tendones a formarse, la carne a cubrirlos. La palabra no solo trajo vida, sino que inició un proceso de reconstrucción total. Este pasaje no puede ser visto como un simple símbolo. Es una lección sobre cómo la declaración profética activa procesos que estaban dormidos, ¿no? En la vida espiritual no se puede permanecer en silencio ante una promesa de Dios. El silencio en el reino no es reverencia cuando se espera respuesta. Es omisión cuando se requiere autoridad. Dios ha puesto su palabra en la boca de los creyentes para que sea pronunciada, no almacenada. Jeremías 1:9 relata cómo el Señor tocó su boca y le dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. No le entregó un libro ni una enseñanza mental. Le dio una voz profética. Esa misma dinámica se repite en el nuevo pacto. El creyente no solo recibe la palabra escrita, también recibe el derecho y la responsabilidad de pronunciarla sobre las circunstancias. Esta es la razón por la que el enemigo busca sofocar la voz del creyente. No le teme tanto a lo que uno cree en secreto, como a lo que uno declara con autoridad. En el desierto, cuando Jesús fue tentado, no respondió mentalmente, ni se limitó a recordar las Escrituras. Las citó en voz alta, respondiendo a cada ataque con: escrito está, Mateo 4. Esa respuesta verbal no fue para convencer al diablo, fue una proclamación de verdad que anuló el engaño. Así, también, cuando se enfrenta enfermedad, debilidad o aflicción en el cuerpo, no se responde con resignación silenciosa, sino con declaración poderosa. El Salmo 107:20 no es simplemente un texto a estudiar, sino un decreto a proclamar. Declararlo es participar activamente del proceso que Dios ya inició. Es reconocer que la sanidad ya fue enviada y que solo necesita ser activada por fe. Es hablarle al cuerpo con la verdad del cielo, por encima de los síntomas y los informes humanos. Porque cuando la boca se alinea con la palabra, el cuerpo comienza a alinearse con el diseño divino. Por eso el creyente no puede subestimar el poder de lo que dice. Proverbios 18:21 afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este poder no reside solo en Dios, sino que fue delegado al ser humano como parte de su imagen. Dios crea hablando. El hombre coopera hablando. Cuando se habla conforme a la palabra, se está sembrando vida. Y esa semilla, cuando es regada con fe y persistencia, da fruto. La confesión también cumple una función de alineación interna. Cuando se declara la verdad divina, no solo se afecta el entorno,
también se renuevan los pensamientos. Romanos 12:2 instruye a no conformarse a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Esa transformación ocurre cuando la mente es expuesta repetidamente a la verdad. Y esa verdad es proclamada hasta que se convierte en convicción. La confesión no es solo un acto de guerra espiritual. También es un proceso de formación interna que establece la mente de Cristo en el creyente. Este principio explica por qué Jesús enseñó que lo que sale de la boca proviene del corazón. Mateo 15:18. La confesión revela lo que se ha sembrado en el interior. Si en el corazón hay fe, la boca lo evidenciará. Si hay incredulidad, también se manifestará. Por eso cuando se declara el Salmo 107:20, se está haciendo una declaración no solo hacia el exterior, sino también hacia el interior. Se está hablando al cuerpo, al alma y al espíritu. Se está estableciendo una realidad superior que transforma cada parte del ser. No se puede esperar resultados sobrenaturales con confesiones débiles. La palabra debe ser hablada con convicción, como quien sabe que está ejecutando una orden del cielo. Así como el centurión entendió que una palabra bastaba para cambiar una condición física, el creyente debe hablar como quien ha recibido autoridad para ordenar lo que Dios ya ha determinado. El cuerpo entonces no puede resistirse, no porque la palabra sea humana, sino porque ha sido infundida con poder divino. La palabra de Dios no necesita ayuda humana para ser efectiva, pero requiere cooperación para ser manifestada. Esa cooperación se da por medio de la fe hablada, de la confesión intencionada, de la declaración persistente. Por eso repetir el Salmo 107:20 no es una rutina vacía. Es un acto de guerra, de restauración, de posicionamiento espiritual. Es afirmar que la enfermedad no tiene la última palabra, que el diagnóstico no define el destino, que la voz de Dios sigue siendo suprema. Cuando el creyente comprende esto, su boca se convierte en una fuente de vida. No habla lo que ve, sino lo que Dios ha dicho. No declara lo que siente, sino lo que está escrito. Y en esa declaración se activa una corriente espiritual que comienza a producir transformación. Porque cada palabra hablada con fe tiene un destino claro: establecer el reino de Dios en la tierra, comenzando por el cuerpo del que la proclama. Hay una fuerza que no se ve, pero que sostiene el universo espiritual. No grita, pero tiene autoridad. No golpea, pero derriba muros. No se puede tocar, pero abre los cielos. Esa fuerza se llama fe. Y en el reino de Dios, todo se mueve por medio de ella. Sin fe, la Escritura es clara. Es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 lo declara sin rodeos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No se puede hablar de sanidad sin hablar de fe. No se puede declarar el Salmo 107:20 con poder si antes no se activa el principio que lo sustenta. Creer en lo que no se ve. Confiar en lo que ya fue dicho. Pararse firme en lo que el Espíritu discierne, aunque la carne lo contradiga. La sanidad no es simplemente un evento sobrenatural. Es una respuesta divina a un corazón que cree. No una creencia débil o supersticiosa, sino una convicción profunda de que Dios no miente, de que su palabra no falla, de que su voluntad es buena y perfecta, y que cuando Él dice, los sanó, no está proponiendo una posibilidad, está revelando una realidad que ya fue establecida. Esa es la fe que restaura, no la fe que pide pruebas para
creer, sino la que cree antes de ver. Porque en el reino de los cielos primero se cree, luego se ve. Primero se habla, luego se manifiesta. Primero se acepta la verdad espiritual y luego se experimenta en el cuerpo. Esta es la razón por la que muchas veces la sanidad no se manifiesta en quienes solo la desean. El deseo no activa el poder. La necesidad no lo mueve. Es la fe la que establece el puente entre lo eterno y lo temporal. Es la fe la que hace descender al verbo eterno sobre una situación presente, y no cualquier fe. No una fe condicionada a resultados, sino una fe que descansa en la naturaleza inmutable de Dios. Cuando alguien declara el Salmo 107, 20, desde esta posición, no está intentando convencer a Dios, está simplemente alineándose con lo que Dios ya decretó. Jesús lo dijo de forma clara cuando sanaba. Tu fe te ha salvado, Lucas 8:48. No mencionaba la fuerza de su oración, ni la intensidad del clamor. Lo que destacaba era la fe, porque es la fe la que abre la puerta al milagro. Es la fe la que convierte la promesa en experiencia. Es la fe la que conecta el cuerpo con la palabra. Cuando el corazón cree, el cuerpo obedece. Cuando el espíritu se somete a la verdad de Dios, el alma se ordena y el cuerpo comienza a restaurarse. Es un proceso que fluye desde dentro hacia afuera y la fuente siempre es la misma: creer. Creer no es un sentimiento momentáneo, es una decisión continua de confiar incluso en medio del dolor. Es mirar el informe médico y seguir diciendo: Él envió su palabra y me sanó. Es sentir el peso del cansancio y aún así declarar: mi fuerza viene del Señor. Es no negar lo que se ve, pero afirmar con certeza lo que se sabe en lo profundo del espíritu. Porque la fe no niega la realidad visible, simplemente la subordina a una realidad superior. El cuerpo puede estar debilitado, pero la verdad sigue firme. Dios ya envió su palabra, y si la palabra fue enviada, la sanidad está en camino. Solo hace falta permanecer. Permanecer en fe cuando no hay señales externas. Sostenerse en la promesa cuando todo dentro tiembla. Ese es el verdadero campo de batalla. No en el diagnóstico, no en el síntoma, sino en el lugar secreto donde se decide si se cree o no. Allí en lo profundo donde nadie más escucha es donde se activa la sanidad. Porque Dios no responde al volumen de la oración, sino a la calidad de la fe. No a la desesperación, sino a la certeza. No al ritual, sino al corazón firme que aún sin ver proclama la victoria. La fe auténtica se alimenta de la palabra. Romanos 10:17 lo afirma. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no surge de la emoción ni de un deseo intenso. Nace del contacto continuo con la verdad revelada. Cuanto más se escucha la palabra, más se fortalece el corazón. Cuanto más se repite con convicción, más se establece el fundamento interno que sostiene la sanidad. No se trata de repetir para impresionar, sino de declarar hasta que cada célula reconozca la voz de su Creador. Y esa voz ya ha dicho que fue enviada para sanar. Por eso declarar el Salmo 107:20 con fe no es un acto superficial. Es un decreto espiritual que penetra lo visible y transforma lo oculto. La fe que restaura también sabe esperar, no en ansiedad, sino en reposo, porque quien confía no se desespera. Quien cree en lo que Dios ha dicho no se deja arrastrar por los retrasos aparentes. En Habacuc 2:3 se lee: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es la actitud del que se aferra a la palabra. No se deja llevar por el
calendario humano, sino por la fidelidad divina. Porque la fe no es inmediata en su manifestación, pero es inquebrantable en su sustancia. Y esa sustancia no es intangible. Hebreos 11:1 lo define así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es suposición, es certeza, no es esperanza vaga, es convicción profunda. Esa convicción es la que mueve al creyente a seguir declarando sanidad cuando todo lo contrario se presenta. Es la que empuja a hablarle al cuerpo con autoridad, no porque las circunstancias lo avalen, sino porque el Creador ya lo decretó. La fe no se alimenta de lo que ocurre, se alimenta de lo que está escrito. Y lo que está escrito permanece para siempre. En ese contexto, la proclamación diaria del Salmo 107:20 se convierte en un acto de resistencia espiritual. Cada vez que se pronuncia, se está desafiando al dolor. Cada vez que se repite, se está contradiciendo al informe. Cada vez que se declara, se está afirmando una realidad superior. Porque cuando el corazón se alinea con la fe, la boca se convierte en espada y la enfermedad pierde terreno. No porque el creyente sea fuerte, sino porque Dios ya ha vencido. Y la fe no hace otra cosa que sostenerse sobre esa victoria. Este caminar no está exento de luchas internas, pero allí también opera la fe, porque la duda no es señal de derrota, es parte del proceso. Lo que define al creyente no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de seguir creyendo incluso con ellas. La fe que restaura no se debilita ante la presión, se fortalece en ella. Es una fe que no depende del ánimo, sino del fundamento eterno. Y cuando se habla de esa fe, el cuerpo no tiene otra opción que escuchar. Por eso no hay declaración más poderosa que la que proviene de un corazón convencido. No por experiencia, sino por revelación. No por costumbre, sino por certeza. Y esa certeza solo viene del Espíritu. Es Él quien testifica con nuestro espíritu que somos hijos. Es Él quien nos recuerda lo que el Padre ha dicho. Es Él quien fortalece la fe cuando la carne flaquea y cuando el Espíritu sopla sobre la palabra. Esa palabra se vuelve vida. Vida para los huesos. Vida para la carne. Vida para lo que parecía apagado. La sanidad no se mendiga, se recibe y solo se recibe por fe. No se manipula a Dios con oraciones largas. No se convence con lágrimas. Se cree, se declara, se espera. Esa es la dinámica del reino. Y cuando el corazón se posiciona en esa verdad, el cuerpo comienza a responder. Porque aunque la fe no se ve, produce resultados visibles. Porque aunque el proceso sea interno, el fruto siempre es externo. La fe que restaura no se limita al espíritu, transforma también el cuerpo. Porque lo que empieza en lo invisible termina manifestándose en lo físico. Y cuando esto se comprende, ya no se declara la palabra como una esperanza, sino como una realidad inminente. Ya no se repite el salmo como una súplica, sino como una sentencia. Ya no se duda si Dios quiere sanar, porque la fe ya sabe que Él envió su palabra y esa palabra no regresa vacía, nunca lo hace, siempre cumple, siempre sana, siempre restaura. La palabra ha sido enviada, la fe ha sido sembrada, la declaración ha sido liberada. Sin embargo, hay momentos en los que aún con todos estos elementos activos, la manifestación de la sanidad parece resistirse. No porque la palabra haya perdido su poder, ni porque el cielo esté cerrado, sino porque hay obstáculos espirituales que interfieren con el fluir divino. La Escritura no oculta esta realidad, advierte una y otra vez sobre aquello que puede bloquear el mover de Dios
en la vida del creyente. Y cuando se trata de sanidad, estos bloqueos no deben ser ignorados, porque si bien Dios ha dispuesto la sanidad, corresponde al hombre mantener limpio el canal por donde esa promesa desciende. Una de las barreras más frecuentes es el pecado no confesado. No por un castigo divino, sino porque el pecado, cuando no es confrontado, endurece el corazón y lo aleja de la fuente de vida. Isaías 59:2 lo deja claro. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se trata de perder el amor de Dios, sino de interrumpir la comunión. Y donde no hay comunión, el alma se debilita, el espíritu se apaga y el cuerpo pierde acceso a la fuente de restauración. No es la enfermedad lo que prevalece, es la desconexión. Por eso, cuando se declara el Salmo 107:20, es necesario que el corazón esté libre. No porque se busque perfección humana, sino porque se necesita una disposición limpia para que la palabra cumpla su propósito. David lo entendía bien, por eso clamaba: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Sabía que sin limpieza interior no había restauración exterior. El pecado, sin confrontar, se convierte en un velo que oscurece la visión espiritual y bloquea la recepción de la palabra. Y cuando la palabra no es recibida en tierra fértil, no puede dar fruto. Otra barrera poderosa es la incredulidad. No se manifiesta siempre con rechazo frontal a Dios, sino muchas veces con actitudes sutiles de duda, disfrazadas de prudencia. La incredulidad contamina el ambiente espiritual. Lo hizo en Nazaret, donde Jesús, a pesar de su poder, no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. No fue falta de deseo por parte del maestro, fue la resistencia interna del pueblo lo que limitó el mover sobrenatural. La incredulidad no es solo ausencia de fe, es una postura activa que contradice lo que Dios ha dicho. Es un acuerdo inconsciente con la enfermedad, un asentimiento al dolor, una aceptación del estado presente como si fuera final. Cuando el corazón abriga incredulidad, la boca lo revela. Y es entonces cuando aparece otra de las barreras más dañinas, las palabras negativas. La lengua tiene poder. Proverbios 18:21 afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una metáfora, es una ley espiritual. Lo que se declara se establece. Lo que se afirma con constancia se convierte en atmósfera. Por eso, hablar derrota mientras se busca sanidad es sabotear el propio milagro. Decir esto no tiene cura mientras se proclama Él envió su palabra y me sanó es caminar en dos direcciones opuestas. Y una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. La contradicción interna entre lo que se cree, lo que se siente y lo que se habla impide que la sanidad fluya. La fe necesita coherencia. El espíritu se alimenta de verdad y el cuerpo reacciona a la autoridad. Si la boca duda, el alma se confunde. Si la confesión vacila, el cuerpo no recibe. No porque Dios retire su poder, sino porque el canal está contaminado. El principio es simple. La palabra fluye donde hay acuerdo. Si el corazón y la boca no estén en sintonía, el poder se estanca. No por falta de eficacia divina, sino por desorden humano. Jesús enseñó que del corazón salen los pensamientos que contaminan al hombre. Mateo 15:19. No solo se refería a pecados morales, sino a toda actitud interna que se opone a la verdad de Dios. La incredulidad es un pensamiento contaminante. La duda persistente es una toxina espiritual. Y las palabras que nacen de esa incredulidad
se convierten en decretos de derrota. Por eso, antes de declarar sanidad, se debe examinar el corazón, porque de él mana la vida. Y si está cargado de resentimiento, de temor, de ira o de desconfianza, no puede sostener la confesión. La Escritura instruye a guardar el corazón con toda diligencia, Proverbios 4:23, no como una sugerencia, sino como una urgencia espiritual, porque el corazón es el centro de comando, es allí donde se origina la fe o la incredulidad. Es allí donde se deciden los acuerdos. Y si ese corazón está comprometido con la enfermedad más que con la promesa, la palabra será sofocada, no por debilidad del mensaje, sino por el terreno donde se siembra. Jesús habló de esta realidad en la parábola del sembrador. La semilla no falló. Lo que varió fue la condición del suelo. El Salmo 107:20 sigue siendo verdad, no cambia, no pierde fuerza. Pero si el alma está dividida, si la mente está llena de argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, si la lengua contradice lo que el Espíritu sabe, el cuerpo no puede alinearse, no porque no quiera, sino porque el orden espiritual ha sido quebrantado. Dios trabaja en unidad. Padre, Hijo y Espíritu operan en perfecta armonía. Y el hombre, creado a imagen, ese Dios trino, necesita también alinearse en espíritu, alma y cuerpo para que el poder fluya sin interrupción. Hay una diferencia entre saber una promesa y vivir bajo su poder. La Escritura puede estar en la mente, pero solo produce fruto cuando se arraiga en el espíritu y se convierte en práctica constante. El Salmo 107:20 no fue escrito para ser admirado, sino para ser proclamado, absorbido, obedecido y vivido. Declarar que Él envió su palabra y lo sanó no debe ser un acto ocasional, sino una disciplina espiritual que se ejerce con intención y con persistencia. Porque todo lo que se hace en el reino requiere constancia, y la sanidad que fluye de la palabra no es una excepción. La activación del proceso comienza cuando se entiende que la palabra de Dios no es un talismán, sino un mandato activo. El mismo Dios que dijo, hágase la luz, sigue hablando hoy. Y cuando su palabra es repetida con fe por los hijos, esa misma luz invade los rincones oscuros del cuerpo. No se trata de recitar mecánicamente un versículo, sino de establecer una rutina espiritual que exponga el cuerpo, la mente y el espíritu a la verdad divina de forma continua. El proceso no es mágico, es espiritual. Y todo proceso espiritual se establece a través del hábito, la disciplina y la obediencia. La repetición diaria del Salmo 107:20, acompañada de meditación profunda y declaración con autoridad, actúa como una semilla que se siembra cada mañana. Una semilla que, aunque invisible al principio, tiene en su interior el poder para transformar lo físico. Dios diseñó la palabra como una semilla eterna. Jesús mismo lo dijo en Lucas 8:11. La semilla es la palabra de Dios. No es una comparación arbitraria. Es una verdad que debe ser aplicada. Porque si se siembra una semilla y se riega con fe, con tiempo y con perseverancia, el fruto llegará. No por esfuerzo humano, sino porque el diseño de esa semilla es dar vida. El creyente que declara este salmo debe hacerlo con la conciencia de que está hablando directamente al diseño original de su cuerpo. No se dirige al síntoma, se dirige al origen. No le habla al dolor, le habla al propósito. Porque el cuerpo fue creado para responder a la palabra. Cada célula, cada órgano, cada sistema está sujeto al mandato del Creador. Por eso, cuando se dice, Él envió su palabra y me sanó, no se está emitiendo una idea, se está impartiendo una orden espiritual que el cuerpo entiende y a la cual
debe someterse. No porque el cuerpo tenga poder, sino porque la palabra lo tiene todo. La aplicación diaria también implica una transformación del entorno espiritual. Cuando se declara con constancia, se limpia la atmósfera. La duda es desalojada, la incredulidad es silenciada. El enemigo pierde terreno, porque no hay espacio para el engaño donde la verdad ha sido sembrada con perseverancia. Así como la luz desplaza la oscuridad sin necesidad de lucha, así también la palabra pronunciada con fe desplaza la mentira que ha contaminado la mente y el cuerpo. Y cuando eso ocurre, la sanidad no solo comienza, sino que se fortalece y se establece. Para activar este proceso no se necesita una fórmula compleja, se necesita fidelidad, se necesita una boca dispuesta, un corazón alineado y una mente sujeta a la verdad. Y sobre todo, se necesita entendimiento. Porque el que entiende lo que declara, lo hace con convicción. Y el que declara con convicción no se detiene ante el tiempo. Espera, insiste, proclama, porque sabe que la palabra no regresa vacía. Isaías 55:11 lo afirma. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa es la garantía que sostiene al que decide aplicar este salmo como parte de su vida espiritual. Hablarle al cuerpo con la palabra es reconocer que el milagro no viene de afuera, sino de arriba. Y que cuando la palabra entra por la fe, comienza a operar desde adentro. No es el tono de la voz lo que la activa, es la fe que la acompaña. No es la emoción del momento lo que produce fruto, es la constancia del compromiso. Porque la sanidad no se alcanza solo con un instante de fervor, se sostiene con una vida de obediencia. Por eso, aplicar este salmo cada día es una forma de rendición. Es reconocer que no hay medicina más efectiva que lo que Dios ya ha hablado. Es confiar en que lo que Él envió sigue vigente, sigue activo, sigue vivo. Y si su palabra está viva, entonces está actuando. Aunque el cuerpo no lo sienta, aunque los síntomas parezcan no ceder, aunque el proceso parezca lento, la semilla no deja de trabajar solo porque el fruto no es visible, aún sigue avanzando, sigue echando raíces, sigue empujando hacia la superficie. Y cuando llega el tiempo señalado por el cielo, el cuerpo responde, la restauración se manifiesta y la gloria de Dios se revela. Hay una verdad que el espíritu reconoce y que el cuerpo, tarde o temprano, terminará obedeciendo. Todo lo que ha sido creado está diseñado para glorificar a Dios, incluso en su sanidad. No se trata solo de que el cuerpo funcione bien, sino de que sea testigo vivo del poder que lo sostiene. Cuando el alma proclama la palabra y el cuerpo se alinea con ella, no solo ocurre un milagro físico, sino una restauración del propósito original. Ser templo, ser instrumento, ser evidencia. Porque la sanidad no es el final, es el inicio de una nueva forma de adoración. La palabra enviada no solo restaura órganos, también redirige destino. Cada cuerpo que se levanta después de haber estado abatido por la enfermedad no solo vuelve a caminar, también vuelve a servir, vuelve a obedecer, vuelve a manifestar la gloria del Creador. Por eso declarar el Salmo 107:20 no es un acto aislado de fe, es una afirmación diaria de identidad. Es recordarle al cuerpo para quién fue creado, a qué ha sido llamado y bajo qué autoridad debe funcionar, no para sobrevivir, sino para avanzar con propósito. Dios no solo quiere que sanes, quiere que vivas en plenitud, que cada célula de tu cuerpo sea testigo de su fidelidad, que cada paso que des sea reflejo de su poder, que cada aliento que tomes sea una declaración silenciosa
de que su palabra es real. Y cuando eso ocurre, el cuerpo ya no es solo cuerpo, se convierte en altar. Y en ese altar, el fuego de su palabra arde sin apagarse. Porque cuando Él envía su palabra, no lo hace para probar algo, lo hace para cumplirlo todo. ¿Estás listo para que tu cuerpo se convierta en el escenario donde se revele la gloria de Dios?